Bienvenidos a Viva Mejor, la conversación continúa. Todos los martes tenemos un estudio bíblico en Radio La Red, en nuestro programa Viva Mejor. Esto tiene años y años y gracias a Dios que lo podemos hacer. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo tiene años si Radio La Red todavía no tiene un año? Pero antes en la otra emisora teníamos este programa todos los días también, Viva Mejor, y por eso digo que hace años, porque el esquema de lo que hacemos cada día, lunes, martes, miércoles y viernes, no ha cambiado en realidad. Entonces, hace años que los días martes tenemos un estudio bíblico. Estuvimos como un año y medio casi hablando de el libro de Juan, versículo por versículo. Y luego entramos este año, cuando concluimos con el Evangelio de Juan, en temas difíciles de la Biblia o temas donde usted quizá, como muchos, tenga algunas preguntas. Y dijimos, bueno, vamos a darle más tiempo a esos temas en particular. Uno de esos temas es la deidad de Jesús, o algunos dicen la divinidad de Jesús, lo más correcto es decir la deidad de Jesús. ¿Es Jesús Dios? Yes, sí, Jesús es Dios. Y lo fue siempre antes de encarnarse, y lo fue durante su tiempo en la tierra, y lo sigue siendo desde que ascendió a los cielos, y lo sigue siendo y será, y cuando venga todo ojo le verá. Jesús es Dios. Ahora, desde los comienzos, en los primeros siglos, algunos grupos tuvieron dudas acerca de la deidad o divinidad del Señor Jesús, su naturaleza como Dios, como parte de lo que llamamos la Trinidad. Otros tienen problemas con la palabra Trinidad porque no la ven en la Biblia. Bueno, hay muchas palabras que usted y yo usamos en doctrina, en teología y a diario que no están literalmente en la Biblia. Y sin embargo creemos igual en eso porque el concepto está en la Biblia. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿cuándo acaso Jesús dijo, yo soy Dios? Muchísimas veces. No así exactamente como yo lo acabo de decir, pero hoy en el programa Viva Mejor, yo di una lista bastante larga, extensa, de versículos bíblicos donde no hay absolutamente ninguna duda de que el Señor Jesús estaba no solo diciendo que Él era Dios, el Hijo de Dios, lo cual lo hace Dios, y los religiosos de su época lo quisieron matar por eso, porque entendieron completamente esta idea de que Jesús es Dios cuando Él decía, soy el Hijo de Dios. Pero desde el principio ha habido, desde el comienzo allá de la iglesia cristiana, pasando no muchos años, comenzaron a haber controversias, algunos diciendo, los gnósticos, por ejemplo, diciendo no puede ser, porque el cuerpo es malo y entonces cómo Dios se va a encarnar en un cuerpo. Entonces comenzaron una serie de ideas extrañas acerca de por qué Jesús tenía poder para hacer milagros, y algunos dijeron, bueno, cuando el Espíritu Santo descendió como paloma en el momento del bautismo de Jesús, Jesús fue investido de un poder especial, pero no fue Dios, sino tuvo un poder especial, y cuando murió el Espíritu se le fue, el Espíritu Santo, y empezaron así Arrio, un famoso Arrio de donde salen los arrianos, que todavía andan dando vueltas por todos lados con sus sectas, con diferentes nombres también. No, Jesús no puede ser Dios, y bueno, tampoco por supuesto van a creer que Dios es tres personas, y dicen eso es politeísmo. No lo es. Y un estudio exhaustivo, profundo y en oración de las Sagradas Escrituras claramente nos muestran quién es Dios, cómo es Dios. Claramente, aún no científicamente, y ahí está el problema. Como lo expresé hoy durante el programa, los seres humanos, cuando no entendemos algo, tendemos a reducirlo al plano humano para darle una explicación. El problema, mis amigos, es que Dios no es un ser humano. Y Él se mueve, y usé yo hoy una palabra muy humana, pero Él se mueve en una dimensión que es completamente diferente a la nuestra en ese aspecto. Nosotros estamos en que 3 dimensiones, y a veces entendemos un poquitito acerca de lo que es una cuarta y así nomás. Y Dios está muchísimo más lejos, si se quiere decir así, de lo que nosotros tenemos en nuestros límites. Entonces, el solo hecho de tratar de reducir quién es Dios a nuestro entendimiento humano es hasta ridículo. Dios es Dios, por lo tanto no tiene límites en cuanto a cómo Él se expresa. Inclusive en el Antiguo Testamento, cuando dice
Dios es uno. Ese tipo de monoteísmo es un monoteísmo diferente al que nosotros tenemos en la cabeza con la palabra uno. Ahora, mi propósito hoy no es tratar de hablar de la Trinidad, pero sí veo que por ahí viene el caso, porque el que no comprende, no acepta la doctrina de las tres personas de Dios, siendo uno, no puede aceptar al mismo tiempo, claro, la deidad de Jesús. Porque al aceptar la deidad de Jesús, automáticamente está aceptando la Trinidad, si se quiere. Entonces, hubo muchas teorías, y esas teorías, lamentablemente, aunque fueron rebatidas duramente, y en uno de los concilios directamente la Iglesia declaró por escrito Jesucristo es Dios, eso no fue suficiente para que muchas de estas teorías se siguiesen propagando, las teorías de que no es Dios, se siguiesen propagando hasta el día de hoy. Y hoy tenemos sectas muy poderosas que usted conoce muy bien, que yo las mencioné en el programa de hoy, y arrastran millones de personas con esta falsa doctrina de que Jesucristo no es Dios. Yo les explicaba hoy con textos bíblicos que Jesucristo no era Dios y al mismo tiempo todo hombre y todo Dios. Su muerte en la cruz expiatoria por nosotros no hubiese tenido efecto, no hubiese sido efectiva, porque el pecado trajo un problema de condenación eterna. Entonces la solución tiene que ser una solución eterna. Y si Jesús era solamente un simple ser humano, nada más empoderado, como dicen algunos, por Dios, su muerte no hubiese tenido un efecto eterno. Y cuando decimos eterno, también estamos hablando en un sentido del tiempo en la tierra, que no es eterno, pero desde Adán y Eva hasta que Jesucristo regrese, Jesús estaba perdonando los pecados de todo ser humano, y todo ser humano que viene arrepentido, reconociendo que necesita al Salvador, reconociendo que es pecador y por eso necesita al Salvador. El Señor Jesús dice: que viene a mí yo no le echo fuera, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aún a los creyentes, ¿verdad? Porque no estamos en el cielo todavía y seguimos luchando con el pecado, aunque somos nuevas criaturas. El tema es muy extenso, es muy largo. Hoy yo lo hablé en 1 hora y aún así es muy poco en el programa de radio. Así que le invito a escuchar el programa, está allí en el link debajo de este video, o si usted va a radiolared.net, ahí lo puede encontrar, o si ya bajó la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, nos va a encontrar ahí también. Pero mencionamos varios textos y los leímos, algunos y otros no, pero las sectas, el arrianismo, el ruselismo, todo eso que usted quizá conoce o quizá no, pero que hoy tiene denominaciones, o más que denominaciones, tiene nombres de sectas, no creen y han llegado a la arrogancia y a la herejía de trastornar los originales de la palabra de Dios, y en algunos casos no trastornarlos, pero darles una interpretación que ellos saben muy bien que no es la correcta. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 1, texto básico para la divinidad de Jesús. Juan 1:14, y estoy mencionando simplemente los textos, usted los puede discernir mejor cuando escuche el programa, porque ahí los vimos con más atención. Juan 1:14, Hechos capítulo 20, 28, Juan capítulo 10, versículo 30, hablamos de Juan capítulo 8, 58, hablamos de Juan 20, 28, hablamos de la carta de Tito. Más claro de lo que se ve en la carta de Tito 2:13 es imposible. Hablamos de 2 Pedro 1:1, Hebreos 1:8, donde se discute cómo puede en el Salmo 2 llamársele al Hijo Dios y Dios le llama al Hijo Dios. Entonces, evidentemente ya en aquellos años estos problemas que tenemos hoy de gente que no quiere reconocer que Jesús es Dios ya existían. Y por eso están estas cartas bíblicas, para demostrar que es verdad, Jesús, todo hombre, todo Dios. El hecho de que usted y yo no lo podamos comprobar científicamente, nuestra mente muy pequeña y finita no pueda comprender este misterio, no significa que no existe. ¿Sabe cuántas cosas usted y yo todavía no hemos descubierto como seres humanos y sin embargo las creemos? Aceptamos el misterio que no podemos comprender. ¿Cuál es la razón por la cual queremos no comprender o no queremos aceptar que Jesucristo en forma de hombre era Dios? La Biblia dice en Filipenses: siendo igual a Dios,
No tomó, dice una versión, como usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que por todos lados aparece el texto. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, hay una secta de los testigos de Jehová que dice en la Biblia de ellos si el verbo era un Dios. No, si era un Dios, usted está siendo politeísta, no está creyendo en el monoteísmo bíblico. Y ellos saben muy bien que el texto original no tiene ningún lugar como para pensar en que era un Dios. ¿Okay? Entonces algunos dicen, pero Jesús lo llama Padre. Recuerde, tiene que leer toda la Biblia para poder hacer un assessment, una evaluación de lo que en realidad significan todos estos textos. ¿Ok? Tito 2.13, Hebreos 1.8, Apocalipsis 19.10, mencionamos Mateo 2.11, Mateo 14.33, Mateo 28.9, Mateo 28.17, Lucas 24.52, wow, Juan 9.38. Observen que el Señor Jesús, dije yo hoy, nunca reprendió a ninguna persona que le adoró. Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios, cuando por fin lo vio y el Señor le dijo, pon tus manos aquí, no seas incrédulo sino creyente. Jesús no lo reprendió, no le dijo, levántate de tus rodillas y no me digas Dios, porque yo no soy Dios, solamente el Padre es Dios. No le dijo eso. En ningún caso, cuando alguien adoró frente inclusive a otros, a los mismos fariseos en un caso, el Señor Jesús nunca se los impidió, nunca les dijo, estás equivocado. ¿Y quién más que el Señor Jesús? ¿Quién mejor que el Señor Jesús? Para aclarar un error, si ellos hubiesen cometido un error al llamarlo Dios. ¿Y por qué los judíos religiosos de la época quisieron matar a Jesús y finalmente lo lograron, lo llevaron a la cruz? Recuerda que en un caso cuando lo querían apedrear, el Señor Jesús dijo, ¿por qué me van a apedrear? Y miren las obras que hago, y los fariseos le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino porque te hace llamar el Hijo de Dios, y tú siendo un mero hombre te haces a ti mismo Dios. Mire cómo ellos entendieron claramente que Jesús estaba diciendo que era Dios, Dios hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. ¿Cómo es posible que el día de hoy, y aún 2000 años de cristianismo, cómo es posible que la gente vea estos textos en la Biblia y tuerza las escrituras simplemente porque no le entra en la cabeza o no lo quiere creer? Yo veo un manejo del diablo atrás de esto, veo un manejo del enemigo atrás de esto. Porque usted dice, bueno, pastor, pero ¿qué importancia tiene si yo creo que Jesús es Dios o no es Dios? Absolutamente enorme la importancia que tiene que usted crea que Jesús es Dios. Especialmente por lo que le comenté antes y que desarrollo con más detalles en el programa radial. Si usted no cree que Jesús es Dios, entonces la salvación de Cristo en la cruz no fue tal salvación. La muerte expiatoria de Cristo en la cruz no fue realmente efectiva, a menos que el Señor Jesús era también Dios, que se sujetó al Padre en la vida terrenal, que fue a la cruz aún pudiendo haberse salvado de eso, lo hizo por usted y por mí, y tenía que hacerlo. Pero si no fuese Dios, no hubiese sido efectivo su trabajo en la cruz, porque el sacrificio tenía que tener una repercusión infinita. Solo un Dios infinito puede hacer que lo que Él hace tenga una repercusión infinita, tenga un resultado infinito. Entonces usted dice Jesús no es Dios. Yo no sé en qué Jesús usted cree. Le han hecho creer en una versión de Jesús que no es la versión de la Biblia. No es la versión de la Biblia. ¿Ok? Claramente Jesús aceptó adoración, claramente dijo que era el Hijo de Dios y los religiosos dijeron, te estás haciendo a ti mismo Dios, y él dijo, ups, perdón, no quería decir eso. No, el Señor claramente dijo, es así, con tantos versículos uno atrás del otro. Entonces yo les dije hoy a concluir el programa radial, si usted está en una secta o en una denominación cristiana donde no se cree que Jesucristo es Dios, está en una zona peligrosa. Créame, está en una zona peligrosa, porque la Biblia claramente dice que Jesús es Dios. Ahora ellos van a usar argumentos muy convincentes, pero no los crea. Crea lo que dice la palabra de Dios, es lo único que importa. La verdad, amor, hasta mañana si Dios quiere.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.